¿Está Venezuela realmente encaminándose hacia unas elecciones o simplemente se está diseñando un nuevo mecanismo para prolongar el poder? Mientras Washington impulsa una hoja de ruta política con una fecha para las presidenciales, la oposición busca declarar la falta absoluta de la presidencia, y millones de venezolanos luchan por sobrevivir con un salario que apenas alcanza los 20 centavos de dólar al mes. A esto se suma una tragedia humanitaria que continúa dejando miles de familias bajo los escombros del terremoto y un panorama regional cada vez más tenso con el endurecimiento del régimen en Nicaragua. Hoy analizaremos un escenario donde la política, la economía y la crisis social convergen en uno de los momentos más decisivos para Venezuela. Quédate hasta el final, porque entender lo que ocurre hoy podría ayudarte a comprender hacia dónde se dirige no solo Venezuela, sino buena parte de América Latina. Cuando comenzó el año 2026, pocos imaginaban que Venezuela enfrentaría tantos desafíos de manera simultánea. La transición política, la recuperación económica, las secuelas del devastador terremoto ocurrido el pasado 24 de junio y la creciente presión internacional han convertido al país en el centro de atención de gobiernos, organismos multilaterales y analistas políticos de todo el mundo. Cada uno de estos elementos, por separado, representaría un reto enorme para cualquier nación. Sin embargo, en Venezuela todos convergen al mismo tiempo, generando una coyuntura sin precedentes cuya evolución podría definir el futuro del país durante la próxima década. En el terreno político, la incertidumbre sigue marcando el ritmo de los acontecimientos. Aunque la comunidad internacional insiste en la necesidad de construir un proceso de transición que desemboque en elecciones libres y competitivas, todavía existen profundas diferencias sobre la forma en que ese proceso debe desarrollarse. La discusión ya no gira únicamente alrededor de quién gobernará Venezuela, sino sobre las condiciones institucionales que permitirán garantizar que cualquier resultado electoral sea reconocido tanto dentro como fuera del país. En este contexto, Estados Unidos ha asumido un papel determinante. La administración del presidente Donald Trump considera que la estabilidad venezolana constituye un asunto de seguridad regional. No solamente por el impacto migratorio que ha tenido la crisis durante los últimos años, sino también por la importancia estratégica de Venezuela como productor energético y por su ubicación geográfica en el Caribe. Según distintos sectores políticos, Washington impulsa una hoja de ruta orientada hacia la celebración de elecciones presidenciales durante el año 2027. Esa propuesta busca establecer un calendario que permita reorganizar las instituciones venezolanas, crear condiciones electorales aceptables para todas las fuerzas políticas y facilitar el regreso de dirigentes opositores que permanecen en el exilio. Dentro de ese proceso adquiere relevancia la Asamblea Nacional elegida en 2015, considerada por diversos actores internacionales como un referente institucional para las negociaciones. Su presidenta, Dinora Figuera, aparece como una de las figuras encargadas de participar en los contactos políticos que buscan construir consensos entre distintos sectores nacionales e internacionales. La propuesta que más ha llamado la atención plantea realizar las elecciones presidenciales el 24 de julio de 2027, una fecha simbólica al coincidir con el natalicio de Simón Bolívar. Más allá del significado histórico, la intención sería disponer de aproximadamente un año para preparar el proceso electoral, revisar el registro de votantes, establecer mecanismos de observación internacional y acordar garantías para todos los participantes. No obstante, alcanzar ese objetivo está lejos de ser sencillo. Las conversaciones previstas entre representantes de la Asamblea Nacional de 2015 y sectores vinculados al oficialismo deberán abordar algunos de los temas más delicados de la política venezolana. Entre ellos destacan las condiciones de participación electoral, el retorno de exiliados políticos, las garantías jurídicas para quienes regresen al país y el destino de los activos venezolanos ubicados en el extranjero. Precisamente estos recursos representan uno de los asuntos más sensibles de toda la negociación. Durante los últimos años, numerosos bienes pertenecientes al Estado venezolano quedaron bajo diferentes mecanismos de protección o administración internacional debido al conflicto político. Su eventual restitución dependerá, en gran medida, del reconocimiento que obtenga el futuro gobierno venezolano. Sin embargo, mientras algunos sectores hablan de elecciones, otros mantienen profundas dudas sobre la verdadera voluntad del oficialismo de acudir a unos comicios competitivos.
Diversos analistas sostienen que parte de la estrategia gubernamental consiste en ganar tiempo mediante reformas institucionales, procesos legislativos y modificaciones constitucionales que retrasen cualquier elección presidencial. En este contexto surgieron denuncias relacionadas con un supuesto plan político que tendría como objetivo posponer las presidenciales hasta el año 2030 mediante una secuencia de consultas regionales, municipales y legislativas antes de convocar la elección nacional. Aunque esa hipótesis continúa siendo objeto de debate, refleja el clima de desconfianza que caracteriza actualmente a la política venezolana. Paralelamente, sectores opositores han decidido recurrir nuevamente a la vía judicial. Diversas acciones presentadas ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia buscan que el máximo tribunal declare la falta absoluta de la presidencia y asuma determinadas competencias institucionales para facilitar la convocatoria de nuevos comicios. Esta estrategia recuerda episodios altamente polémicos ocurridos durante 2017, cuando decisiones judiciales relacionadas con las competencias parlamentarias provocaron fuertes reacciones nacionales e internacionales. Más allá del resultado que puedan tener estas iniciativas, lo cierto es que evidencian la complejidad jurídica del actual escenario venezolano. Mientras los dirigentes políticos discuten sobre calendarios electorales y reformas constitucionales, la realidad cotidiana de millones de ciudadanos resulta mucho más dramática. La economía continúa siendo uno de los principales factores de preocupación. Durante años Venezuela padeció una severa escasez de alimentos y productos básicos. Hoy el panorama ha cambiado parcialmente. Los supermercados muestran mayor disponibilidad de mercancías. Los mercados ofrecen una variedad considerable de alimentos. Sin embargo, el problema ya no es encontrar productos. El verdadero desafío consiste en poder comprarlos. El salario mínimo mensual apenas alcanza 20 centavos de dólar, una cifra que refleja la profunda pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Frente a ese ingreso, la canasta alimentaria para una familia de 5 integrantes supera los $750 mensuales. La diferencia resulta abrumadora. En términos prácticos, una familia necesitaría miles de salarios mínimos para cubrir únicamente sus necesidades alimenticias básicas. Este fenómeno ha transformado completamente los hábitos de consumo de la población. Los venezolanos ya no compran grandes cantidades de alimentos. Ahora predominan las adquisiciones por unidad, pequeñas bandejas o porciones mínimas adaptadas a presupuestos extremadamente reducidos. Muchos comerciantes reorganizaron sus negocios para responder a esta nueva realidad. Las carnes, los quesos, los huevos y otros productos comenzaron a venderse en presentaciones mucho más pequeñas. El objetivo consiste en permitir que los consumidores puedan adquirir al menos una parte de lo que necesitan. Sin embargo, esta adaptación comercial no resuelve el problema de fondo. Las familias se ven obligadas a eliminar progresivamente alimentos de mayor valor nutricional. Las proteínas suelen ser las primeras en desaparecer. Posteriormente ocurre lo mismo con frutas, verduras y productos lácteos. En su lugar predominan alimentos ricos en carbohidratos y de menor costo, suficientes para aliviar momentáneamente el hambre, pero insuficientes para garantizar una alimentación equilibrada. Los especialistas en nutrición advierten que las consecuencias pueden extenderse durante años. Los niños presentan mayores riesgos de retraso en el crecimiento y dificultades de aprendizaje. Los adultos mayores enfrentan un deterioro acelerado de su estado de salud. Las enfermedades asociadas a deficiencias nutricionales aumentan progresivamente. Y todo ello ocurre mientras buena parte del sistema sanitario continúa intentando recuperarse de años de limitaciones presupuestarias. A esta difícil situación económica se sumó el impacto devastador del terremoto registrado el 24 de junio de 2026. La tragedia modificó completamente las prioridades nacionales. Las cifras continúan siendo estremecedoras. Más de 5.200 personas perdieron la vida. Casi 17.000 resultaron heridas. Miles de familias permanecen desplazadas. Más de un centenar de campamentos temporales albergan a quienes perdieron absolutamente todo. Además, los especialistas registraron más de 1.400 réplicas desde el sismo principal, manteniendo el temor constante entre la población. Las labores de reconstrucción avanzan lentamente. En ciudades como La Guaira, todavía existen edificios gravemente afectados cuya demolición genera fuertes controversias.
Familiares de personas desaparecidas denuncian que en algunos casos la utilización de maquinaria pesada comenzó antes de finalizar completamente las labores de búsqueda. Diversos especialistas recuerdan que los protocolos internacionales establecidos para operaciones posteriores a terremotos indican que la recuperación de víctimas debe realizarse siguiendo procedimientos cuidadosamente planificados para preservar evidencias y garantizar un trato digno a los restos humanos. Por esa razón, numerosas organizaciones insisten en la necesidad de mantener la participación permanente de equipos forenses especializados antes de proceder con la remoción definitiva de escombros. Mientras tanto, el gobierno anunció un programa de construcción de viviendas destinado a reubicar progresivamente a las familias damnificadas. Las primeras entregas comenzaron en Ciudad Tiuna, en Caracas, con varios centenares de viviendas destinadas a quienes perdieron sus hogares durante el desastre. Las autoridades aspiran a ampliar significativamente ese programa durante los próximos meses, con el propósito de reducir la cantidad de personas que permanecen viviendo en refugios temporales. Al mismo tiempo, también se estudian modificaciones legales orientadas a facilitar el acceso al mercado de alquiler para las familias afectadas. No obstante, diversos urbanistas advierten que reconstruir ciudades enteras requerirá inversiones multimillonarias, planificación técnica y muchos años de trabajo continuo. La recuperación no dependerá únicamente de levantar nuevos edificios. También será necesario rehabilitar hospitales, escuelas, carreteras, sistemas de agua potable, redes eléctricas y centros de salud. Es un desafío que trasciende cualquier periodo gubernamental. Mientras Venezuela intenta enfrentar esta compleja realidad, el contexto regional tampoco ofrece señales alentadoras. En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega anunció públicamente que no contempla la celebración de nuevos procesos electorales competitivos, asegurando que la oposición no volverá a gobernar el país. Estas declaraciones fueron interpretadas por numerosos observadores internacionales como una consolidación definitiva del modelo político instaurado tras las reformas constitucionales que fortalecieron la figura de la copresidencia compartida con Rosario Murillo. El endurecimiento del sistema político nicaragüense ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos humanos y gobiernos de distintas regiones. Durante los últimos años, numerosos dirigentes opositores fueron detenidos, expulsados del país o privados de su nacionalidad, provocando un importante flujo migratorio hacia Costa Rica, Estados Unidos, España y otros destinos. Este panorama regional incrementa las preocupaciones sobre el futuro democrático de América Latina. Para muchos analistas, Venezuela y Nicaragua representan dos escenarios distintos pero conectados por un mismo debate. ¿Cómo reconstruir instituciones democráticas después de largos periodos de concentración del poder? En el caso venezolano, las decisiones que se adopten durante los próximos meses podrían tener repercusiones mucho más allá de sus fronteras. El éxito o fracaso de una eventual transición influirá sobre la estabilidad política regional, los movimientos migratorios, los mercados energéticos y la cooperación internacional. La comunidad internacional observa atentamente cada negociación, cada decisión judicial y cada anuncio relacionado con el futuro electoral venezolano. Sin embargo, más allá de la geopolítica, existen millones de ciudadanos cuya principal preocupación sigue siendo mucho más sencilla y al mismo tiempo mucho más urgente. Conseguir alimentos, recuperar una vivienda, encontrar medicamentos, acceder a servicios públicos, garantizar un futuro para sus hijos. Esa es la verdadera dimensión de la crisis venezolana. No se trata únicamente de una disputa entre gobiernos o de negociaciones diplomáticas. Se trata de la vida cotidiana de millones de personas que esperan que las decisiones políticas finalmente se traduzcan en mejoras concretas para su calidad de vida. La reconstrucción institucional, la recuperación económica y la atención de la emergencia humanitaria deberán avanzar de manera simultánea si Venezuela aspira realmente a iniciar una nueva etapa. Los próximos meses serán determinantes. Las negociaciones políticas pondrán a prueba la voluntad de los distintos actores. La reconstrucción posterior al terremoto exigirá transparencia y eficiencia. La recuperación económica requerirá inversiones, estabilidad jurídica y confianza. Y la ciudadanía continuará observando con expectativa si las promesas de cambio finalmente se convierten en resultados tangibles. Porque después de tantos años de crisis, polarización y dificultades, el mayor desafío ya no consiste únicamente en cambiar un gobierno.
El verdadero reto será reconstruir la confianza de un país entero. El futuro de Venezuela sigue escribiéndose día a día, entre negociaciones políticas, enormes desafíos económicos y una emergencia humanitaria que aún está lejos de terminar. La gran incógnita permanece abierta. ¿Será 2027 el año en que los venezolanos puedan decidir libremente su destino o veremos nuevos aplazamientos y más incertidumbre? Quiero conocer tu opinión. Déjala en los comentarios y participa en este debate. Si este análisis te resultó útil, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y comparte este video para que más personas puedan mantenerse informadas sobre los acontecimientos que están marcando el futuro de Venezuela y de toda la región. Nos vemos en el próximo análisis.